Hola mis queridas amigas, amigos del canal Guayú y más cositas. Soy Mari Carmen, comenzamos el vídeo número 12 y sugiero que si llegas ahora mismo y te encuentras con este vídeo así nomás, pues si quieres ver todo el proceso de este portalito de Belén que estamos haciendo, mires en el vídeo número 1 y vayas viendo todos los pasos que estamos dando. En el vídeo de hoy vamos a hacerle el pelito a este rey. Vamos a empezar haciendo cadenetas. ¿Recuerdan cómo hicimos el pelo de María? Pues lo mismo. Hacemos cadenetas que den toda la vuelta a la cabecita por la parte blanca. Para eso vamos a hacer 10 cadenetas. ¿Qué 10? 36 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una vez ya tenemos las 36 cadenetas, nos aseguramos que está derechita y la cerramos en un círculo con un punto deslizado. Y ahora aquí tiramos del hilo y tomamos la medida con nuestros dedos, más o menos. Volvemos a pinchar en el mismo punto porque lo vamos a hacer doble para que tenga un poquito más de pelo, no se le vea tan escaso. Y volvemos a hacer lo mismo. Ahora nos vamos al siguiente punto, a la siguiente cadeneta. Hacemos un punto y llevamos la hebra a la misma altura. Volvemos a repetir en ese punto de igual forma y traemos la hebra a la misma altura. Cuando ya tenemos varias podemos soltar y mantener una de orientación para la medida. Nos vamos a la siguiente cadeneta. Hacemos exactamente igual. Hasta aquí y repetimos. Si tienes un hilo muy fino y lo quieres hacer 3 veces, pues 3 puntos en cada cadeneta y así tendrás el pelito un poquito más espeso en caso de que tu hilo sea más fino. Que es más grueso y con una sola pasada te queda bien, pues una sola pasada. Así repetimos. Y a todo alrededor vamos haciendo de esta misma forma hasta conseguir nuestra peluquita. Cuando ya hemos hecho toda la vuelta, venimos al primer punto, hacemos un punto, tiramos y ya podemos cortar nuestro hilo. Lo podemos cortar a la misma altura del otro y así ya tenemos un pelito más. Bien, pues ya tenemos la peluquita hecha. La parte del inicio y el final, como siempre, lo dejamos atrás. A ver. Y lo colocamos en la primera línea de el tejido blanco que le hicimos de base. Bueno, esto va a quedar más o menos así. Luego le arreglamos su pelito, igual que hicimos con la Virgen María. Si algunos hilos han quedado más cortos, otros más largos, no pasa nada. Luego lo pasamos por peluquería y le arreglamos un poquito el peinado. Vamos a sujetarlo aquí. Con alfileritos para luego después coser.
este aquí en el bordecito. Listo. Luego ya le damos unas puntaditas y cosemos toda la peluquita alrededor. Bien, ahora vamos con la barbita. Voy a ponerle aquí para sujetarle su pelito, que le podamos ver bien la carita. Así. Vamos con la barba. Ahora vamos con la barba. Hacemos 12 puntos de cadeneta. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En la última cadeneta que hemos hecho, o esta primera que tenemos, no, en la segunda hacemos un punto bajo, en la siguiente otro punto bajo, vamos a hacer 3 puntos bajos, 2 y 3. En la siguiente cadeneta vamos a hacer un punto medio alto, cogemos banda. Lo siento, me sonó una llamada. Bueno, voy a repetir esto. El siguiente punto, cogemos hebra, nos vamos al siguiente cadeneta y estas 3 lazaditas las sacamos de una vez. Eso es un medio punto alto. El siguiente vamos a hacer un punto alto. Cogemos hebra, nos vamos a la siguiente cadeneta. Tenemos 3 lazaditas aquí, sacamos 2, sacamos 2. El siguiente va a ser 4 puntos dobles altos o altos dobles, es decir, cogemos una lazada, cogemos otra y en este siguiente vamos a hacer 4 puntos altos dobles. Este es 1, vamos sacando los puntos de 2 en 2. En el mismo punto segundo sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2. Volvemos a cargar la aguja con 2 lazadas, sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2 y ya llevamos 3 puntos altos. Hacemos el último punto alto doble, que son puntos dobles. Sacamos 2, sacamos 2, sacamos 2. En la siguiente cadeneta hacemos un punto alto. Este ya no es doble. Sacamos 2, sacamos 2. El siguiente, un punto medio alto. Cogemos lazada, nos vamos a la siguiente cadeneta y sacamos las 3 lazadas en uno solo. Y ahora ya hacemos nuestros 3 puntos bajos. 1, 2 y en la última cadeneta hacemos el tercero. Si me lo deja, porque ha quedado apretadita. Aquí. Ahí. Si ha quedado apretadita, sí, ya. Así. Y con esto ya tenemos la barbita de este rey. Para hacer la barba del otro rey, pues igual, seguiríamos este mismo patrón. La colocamos aquí, tal que así. Y si ven qué mono queda.
Perfecto. Bien, ya cortamos hebrita suficiente para poder coser. Y antes de colocarle la barbita hay que hacerle la nariz. Para hacerle la naricita nos vamos un punto por debajo de los ojitos y le calculamos la mitad, el centro. Digamos que aquí tenemos 2 puntitos por debajo de este ojo y otros 2 puntitos que vamos a dejar por debajo del otro ojito. Vamos a salir por aquí. Y ahora aquí contamos por debajo del ojito 2 puntitos y nos quedamos aquí en el centro. Estos 2 puntos del centro y le damos pasaditas. Todas las naricitas son iguales. Le damos una pasadita. Otra pasadita. Una más. Lo dejamos flojito, ¿verdad? Que no quede apretado. Así, quede flojito. Y una vez ya tenemos las puntaditas que creemos convenientes, nos venimos aquí de nuevo por donde hemos entrado, sacamos la hebrita y ya tiene naricita nuestro rey. Aquí podemos hacer un nudito con estas 2 hebras. Hacemos aquí un nudito. Ups. Si les molesta la peluca, pues se le quita y luego se le vuelve a poner. Uno y otro nudito. Y ya podemos cortar las hebritas estas sobrantes. ¿Qué pasó? Se me deshizo el nudito. ¡Jo! Así. Y ahora ya cortamos. Cortamos el sobrante. Y este nudito lo metemos para adentro. Así, ya está perdido. Uy, que se despeina. Bien. Ahora ya podemos ubicar mejor la barbita teniendo de referencia la nariz. Le vamos a poner aquí un alfilerito. Y este otro alfilerito a este lado. Y qué mono, con su barbita. Luego ya toca coser todo esto. Bien. Vamos a pegar la peluquita del rey. Empezamos cosiendo desde atrás y vamos cogiendo un puntito de aquí de la cabeza con un puntito de la peluca. Cogemos un puntito de aquí abajo con un puntito de la cadeneta que lleva la peluca. Así a todo alrededor.
por el bordecito del cabello. ¿Mm? Y ahora vamos con la barba. Esta hebrita que nos quedó remanente de la cadeneta, del inicio de la cadeneta, aprovechamos y la escondemos por aquí. Y con esta hebrita que hemos dejado para coser, pues vamos cosiendo la barbita. Y la cosemos por el bordecito de arriba. Nada, 2 puntaditas que tampoco requiere mucho. Vamos aquí una. Ubicamos que esté centradita. Nos pasamos al otro lado. Y aquí ya le damos otra puntadita más para que quede igualadita. Y por último, aquí arriba. Aquí damos un par de puntaditas para fijarla bien. Pero que tampoco se nos vea la puntada. Así. Y ya escondemos la hebra sobrante por aquí abajo. Listo. Ya tiene su peluca, ya tiene su barba. Aquí hacemos un nudito y lo escondemos. Cortamos los sobrantes. Y escondemos este nudito por dentro. No se quiere esconder. Venga, hombre, para adentro. Ahí. Ya está. ¡Ay, qué mono! Aquí este puntito. Parece que tenga la boquita. Bien. Ahora otro toquecito más al pelo. Todas estas hebritas las vamos a ir cortando. Aunque antes de cortarlas, si vemos qué tal, podemos hacerle aquí una pilladita de pelo. Igual que hicimos con la Virgen María, ¿recuerdan?
Le hicimos aquí unas puntaditas para que se le sostuviera el pelito así abierto. Pero esto igual lo podemos hacer antes de cortarlo o después. Vamos a ir cortando esto aquí. A este lado también. Todo alrededor. Y de esta forma pues le van quedando ya los pelitos que después igualamos, ¿eh? Después pasamos por peluquería. Porque algunos han quedado un poquito más largos, otros quedan un poquito más cortos. Pues nada, pues eso se iguala, eso no tiene mayor problema. Aquí quedó uno. Por aquí hay otro. Listo. Le abrimos aquí un poquito el pelo a la mitad. Para peinarlo un poquito. Y cogemos aquí un mechoncito. Este lo vamos a apartar hacia arriba. Y le ponemos aquí una pasadita. Hacemos una pasadita de hilo. Como si fuera una coletita. Aquí bien peinadito. Así. Una segunda pasadita. Y nos vamos al otro lado. Si llegamos con la aguja, pues nos vamos al otro lado. Ahí. Y a este lado haríamos lo mismo. Una vez ya tenemos los dos mechoncitos así, pues estos de aquí tapan el cosidito. Y ya no se ve, ya no se le ve la puntada. Y queda peinadito. Listo, pues una vez peinado ya lo que nos toca es igualarle un poco todo esta peluca que tiene aquí, toda desproporcionada, desigualada. Pues ya, igualarle los pelitos. Y ahora por este lado. Bien. Si vemos que hay algún clarito, como por ejemplo a mí me ha quedado aquí un clarito, una pequeña calvita, pues le podemos añadir un mechoncito, pero ya cosido sin problema. Le podemos aquí enganchar con la misma aguja, por ejemplo,
unos pelitos más para irle cubriendo si se nos ha quedado algún espacio, porque a este sí que se le va a ver. Los que llevan el manto desde arriba, de pronto no importa, porque no se ve, pero a este señor sí que se le va a ver. Entonces, para que no se le vea muy calvito, siempre podemos añadirle algún mechoncillo si vemos qué tal. Listo. Bueno, vamos con la corona. Hay que coronar a este buen hombre. Comenzamos la corona con 30 puntos de cadeneta. Nos aseguramos que la cadeneta está derechita. Y aquí en este primer punto cerramos con punto deslizado. Levantamos cadeneta. Ahora vamos haciendo un punto bajo en cada punto. Toda la vuelta. Llegamos al final y lo que hacemos en el primer punto de la vuelta anterior, hacemos un punto deslizado y cerramos la vuelta de esta forma. Levantamos cadeneta y ahora doblando aquí donde empieza y acaba la vuelta, vamos a marcar el centro al otro lado, que será el punto central del frente de la cabecita, de la corona con respecto a la cabeza. Así. Y ahora vamos a ir haciendo un punto bajo, uno, otro punto bajo, 2 y un tercer punto bajo. Cuando ya tenemos 3 puntos bajos, levantamos 3 cadenetas, 2, 3, y aquí en el mismo punto deslizamos y nos va a quedar ahí un puntito. Volvemos a repetir. 1, 2, 3. Levantamos 3 cadenetas. 2, 3. En el mismo punto deslizamos. Ya tenemos otro piquito. Repetimos. 1, 2, 3. 3 cadenetas. 1, 2, 3. Deslizamos. 1, 2, 3. Levantamos 3 cadenetas. Deslizamos. Y llegamos aquí al centro haciendo 2 puntos bajos. Y en el punto que hemos marcado central, vamos a hacer 6 puntos altos. Es decir, cogemos hebra, pinchamos en este punto, sacamos 2, repetimos en el mismo punto. Sacamos 2, ya llevamos 2. 3 puntos. Aquí hacemos 3 cadenetas. 1, 2, 3. Y en esta cadeneta, junto con esta lazadita del punto, lo deslizamos. Repetimos de nuevo 3 puntos altos. 1, 2,
3. Y así es como queda el frente de la corona. Aquí que hemos hecho 2 puntos bajos. Bueno, pues aquí vamos a hacer 2 puntos bajos de separación. Levantamos 3 cadenetas, deslizamos. Ahora hacemos 3 puntos bajos y vamos haciendo igual que hemos hecho hasta llegar al centro, hasta que lleguemos otra vez al final de la vuelta. 1, 2, 3, deslizamos. Y así es como va quedando la corona. Y acabamos la vuelta con 1, 2 y el último punto deslizamos. Hacemos una cadeneta de cierre y acabamos. Listo. Esta parte de inicio y final de la vuelta la dejamos para atrás y vamos a ponerle la coronita. El frente, pues vamos a centrar. Lo primero, que es lo que más nos interesa, es que este piquito quede al frente. Voy a recolocar esto, que podamos verlo así, que el piquito nos quede justo al frente, bien centradito. Vamos a pillarlo aquí, así. Y ahora pues ya le vamos colocando al borde del nacimiento del pelito que le hemos hecho, aquí. Y ahora a este lado también se lo vamos a coger aquí, y luego ya después pues lo podemos coser o lo podemos pegar con silicona fría o caliente. Ya eso, cada una como le venga más cómodo. Así. Esta hebra me ha quedado un poquito larga, pero no pasa nada, porque la vamos a usar para coser. Aquí, así, en el borde donde está el pelito. Y así es como queda la coronita de Melchor. ¡Qué monada! Así, qué bonito. Bien, pues ya lo siguiente es coserlo. La hebrita del inicio de la cadeneta, pues la podemos aprovechar para que nos sirva para fijar de una vez, y la escondemos por aquí. Si me deja sacarlo. Así. Y ahora esta hebra que hemos dejado aquí, pues nos va a servir para coser todo alrededor. Empezamos cosiendo. Como tenemos la hebra que sale por encima, nos la vamos a traer abajo para ir cosiendo desde abajo.
Ay, yo tengo aquí una hebra bastante larga. Ya, nos la hemos traído a la base. Entonces ahora vamos pillando aquí. Con cuidadito de que no se vean las puntadas. Uy, 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 que se le enreda el pelito a este caballero. Venga, hombre. Así. Este pelito se nos ha quedado por aquí. Así. Ahora cogemos una puntadita de abajo y enganchamos esta primera cadenita que tenemos en la corona. Vamos a poner esto así para que no se nos enrede. Y seguimos cosiendo de esta misma forma. A todo alrededor, para que se nos quede la coronita ahí bien fijadita, que no se le caiga. Así va quedando la corona. ¿Cómo os parece que está quedando esta preciosura de Rey Mago? Miren qué cosa tan linda. Miren qué cosita tan bonita. Es todo un toque la coronita, el pelito. Cómo le va dando su toquecito. Y le faltan detallitos todavía. Tenemos que hacer la capita. Tenemos que hacer la ofrenda. Y luego tenemos que adornar esta corona con algunas piedritas que le den un poquito de glamour. Bueno, pues eso lo tendremos que ver en el próximo vídeo, porque ya se nos acabó otra vez el tiempo. Los minutos pasan rapidísimo, sobre todo cuando estamos tejiendo, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos en el siguiente, que será el 13. El vídeo número 13. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego.